Acompaña el abogado Joao Bofil Rodríguez. Magistrado, comparecemos en virtud de una suma de patrocinio presentado el día viernes. A ver, tengo un escrito de patrocinio poder firmado de manera digital por don Jorge Bofil respecto de los abogados Sebastián Contreras, Ignacio Cantillana, Sebastián Bofil y Joao Bofil. Bien, se tiene presente para todos los efectos legales y asimismo la forma especial de notificación. Gracias, magistrado. ¿Parece? Buenos días, señoría. Por la creyente Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la abogada Alexandra Maringuer Pastene, con domicilio forma de notificación ya registrado en este tribunal. Buenos días, señoría. Comparece defensor penal público Mario Araya Flores. ¿Solo usted comparece con la defensoría? Sí, señoría. Me acompaña Dominique. Y se encuentra presente el imputado. Señor, su nombre completo al audio, por favor. Mi nombre es Roberto Adrián Campos Valls, Número de identidad. 15.666.390-5. Bien, la presente audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva solicitada por parte de la defensa. El cuestionamiento que hoy día la defensa tiene que responder es cuáles son aquellas circunstancias que se han modificado de aquellas que estuvieron a la vista al momento de ser decretada la medida cautelar de prisión preventiva, así que le cedo directamente la palabra. Muchas gracias, señoría. Previo a iniciar, me dicen que debo hacerle presente que hay periodistas que están autorizados a filmar desde el primer piso. Cuestión que para que la señora lo tenga, sepa que hay periodistas que están acompañando en esta audiencia. Señoría, efectivamente, creemos que sí han variado los antecedentes. Creemos que tenemos evidencia que aportar en esta audiencia que va a hacer variar la percepción que todos hemos tenido de la presente causa. Primero, señoría, debo hacerme cargo de la existencia o no de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. Dos hipótesis ha planteado el Ministerio Público a propósito de la aplicación de la misma. Una es la incitación y la otra es la inutilización. Sobre la incitación, en este caso, el Ministerio Público apoyó aquella incitación con los movimientos de brazos de mi representado, el hecho de aplaudir dentro de la estación de Metro San Joaquín. Los videos que en esa oportunidad se exhibieron fueron dos particularmente, que son los que se están viendo en la pantalla. Uno es el siguiente. ¿Todos logran ver el video? ¿Se lo alcanzan de ver? Ese gesto, señoría, que es el aplaudir y levantar los brazos, es el que el Ministerio Público ha insistido que es la incitación que habría realizado Roberto. Sin embargo, este es otro video que también da cuenta del mismo hecho, exactamente el mismo momento, pero filmados de otro lado. Pero la invitación de la defensa en este caso es no fijarse tanto en las imágenes, sino en el audio y precisamente al momento de que hace Roberto al levantar los brazos y aplaudir. El Ministerio Público sostiene entonces que este hecho de levantar los brazos y aplaudir es la incitación al resto. Pero ¿qué es lo que vimos en el video? Precisamente tal. Había un sujeto terminando de romper los validadores, dándolos vuelta, y una vez que termina su actuar, la mayoría de la masa, la gente que está atrás, lo vitorea. La gente que está adelante hace lo mismo, que es lo que hace Roberto en ese minuto, cuando todos celebran el rompimiento de los torniquetes, es levantar los brazos y aplaudir. En ese escenario, estos son los dos videos que se mostraron en la audiencia de control de detención. Probablemente no tuvimos el mejor acceso al audio, pero el audio nos resuelve el problema de qué significa lo que está haciendo Roberto al levantar los brazos y aplaudir. Y al levantar los brazos y aplaudir, no hay otra cosa más que la celebración en conjunto de lo que está ocurriendo en ese lugar. Es un gesto de aprobación, pero bajo ningún punto de vista es un gesto de incitación. Incitación en el entendido de que incitar, al menos como debe entenderse en este caso, implica formar la convicción en otro para actuar de determinada manera. Pero estos son los dos videos que ha mostrado el Ministerio Público a propósito de la incitación.
creemos que no se acredita entonces la incitación, porque lo que está detrás de lo que habría realizado Roberto no es más que una mera celebración. En la inutilización, el Ministerio Público ocupó un segundo video. Un segundo video que resulta curioso porque no es un video de cámaras de seguridad, es un video obtenido por un probablemente transeúnte que se encontraba en la manifestación, pero sin embargo es un video que no tiene audio. Al menos así le fue entregado a la defensa. No tiene audio. Y en este video la invitación también a todos los intervinientes es hacer una cuestión distinta a la que hicimos en la audiencia de control, porque esto fue una tesis que levantamos en la audiencia de control. No sabemos si lo que estaba haciendo Roberto era romper los torniquetes, no sabíamos si los torniquetes estaban previamente destruidos o no. Entonces la invitación ahora no es a fijarse en Roberto, que fue lo que hicimos durante toda la audiencia de control de detención, sobre qué es lo que estaba haciendo. Los invito a ver qué estaban haciendo las otras 6 personas y los otros 5 torniquetes que se encuentran en la estación. Hay un sujeto que está dándole patadas, que es uno que está con polerón negro. Roberto aparece en segundo plano, se mueve hacia el final, pero siguen 2 personas. Ahí acaban de romper un torniquete, un segundo sujeto, otro con capuchón está rompiendo otro torniquete, aparece otro sujeto dándole patadas a otro torniquete. Y en este momento aparece Roberto, que son las imágenes donde el señor fiscal en la audiencia de formalización dijo: proceda a destruir los torniquetes uno a uno. Y luego Roberto sale de escena. Aquí, el quinto sujeto, también con el polerón negro, sigue rompiendo el torniquete. Sostuvimos en la audiencia de control de detención, ¿sabe, señoría? No sabemos si los torniquetes estaban rotos antes o después de la acción de Roberto. Para ventaja de la defensa, obtuvimos un tercer video. Ese día había un profesional de Chilevisión que, conociendo la existencia de una evasión masiva, concurrió a la estación del metro. Estos son instantes previos a lo que habría ocurrido, el momento de la evasión propiamente tal. Una evasión inversa. La estación en algún minuto fue cerrada para evitar que la gente siguiese. Y esta es la parte relevante, señoría. Esta toma corresponde a una toma lateral del video que mostró el Ministerio Público. Es decir, cuando Roberto pasó en un segundo plano e iba a tomar una de las paletas de la puerta de salida del metro. Si usted se fija, señoría, el primer torniquete, que es el que está aquí, está roto. O sea, el primer validador está roto. El segundo validador también está roto. Y de hecho esta persona lo está arrancando. El cuarto validador que se encuentra acá está siendo golpeado por este otro sujeto. Roberto le da 2 patadas a ese torniquete. El sujeto con capucha y que está con un polerón burdeo sigue rompiendo el primer torniquete, el segundo sujeto rompe el segundo torniquete, este sujeto ya rompió el cuarto, si se ve, ahí está desprendido completamente el validador. El único torniquete que estaba indemne era el tercero, pero hay un sujeto de negro con cortafila que lo golpea. Uno, 2, 3, 4, 5 torniquetes ya se encuentran destruidos. Y ahí comienza la acción de Roberto. Esta imagen que no teníamos antes, y que no existía, que el Ministerio Público todavía creo que no la tiene, les pasaré una copia sin problema. En esa imagen se ve que están todos los validadores rotos. Todos y cada uno de los validadores están rotos. Y la acción que se nos imputó realizar, que dijo el fiscal, aquí vemos cómo Roberto rompe todos los torniquetes uno por uno, es esta. Es eso. Le acaba de pegar a el validador que se encuentra desprendido del torniquete y que se encuentra roto.
Esa imagen no la teníamos, esa imagen no existía. Pero esa imagen valida lo que dijimos en la audiencia de control de detención y que existe una imposibilidad fáctica respecto de la inutilización y de los daños. ¿Por qué? Porque lo que sostuvimos es que no puede romperse lo que ya está roto. No es relevante entonces lo que termina haciendo don Roberto ese día en ese lugar a propósito de lo que ya habían hecho otros, porque los validadores ya estaban rotos. Le pongo un ejemplo. Imagínense que el fiscal Alex Cortés, muy molesto por no haberse incluido su situación en el reajuste de empleados públicos, toma como decisión de protesta tomar la carpeta de investigación y partirla a la mitad. Entonces, apoyando aquella situación, porque sabemos que es muy importante los reajustes en el sector público, el señor querellante, que hoy día nos acompaña, toma la mitad de la carpeta y también la rompe. ¿Es relevante lo que hizo el querellante? A todas luces, no. Lo único relevante es lo que hizo el señor fiscal Alex Cortés. Pero lo cierto es que lo que ocurre aquí es que para efectos de los daños y la indemnidad de la cosa, y la naturaleza misma de la cosa, es que la cosa no debe estar rota para yo poderla romper. No debe estar inutilizada para yo inutilizarla más. Y lo que vemos en las imágenes es que todos los validadores que hoy día me imputan hoy, Celulares apagados, por favor. que me imputan hoy haber roto, fueron rotos por terceros. Y lo que hace Roberto es simplemente romper algo que ya está roto. En ese escenario, la responsabilidad de Roberto por la inutilización o por los daños no es tal. Lo mismo ocurre por la incitación a propósito de los videos que ya vimos. Me dirá el fiscal, no, pero defensor, en realidad esto se le está ocurriendo a usted nomás, porque Roberto lo que hizo fue romper. Y ahí creo que hay un error por parte de la Fiscalía, porque incluso lo que nos señala el Ministerio Público en su formalización difiere de lo que dice la policía que hizo Roberto. La policía, incluso sin tener este último video. El informe policial, a propósito de las imágenes y videos de qué es lo que habría hecho Roberto, es el siguiente. Sujeto 3 es Roberto. Y lo que nos dijo la policía, ¿qué es lo que hace ese sujeto, el sujeto 3, que es Roberto? Ahí están las fotografías, son las mismas fotografías que mostraron para identificar a Roberto. La policía le dijo a la Fiscalía, después de revisar toda la evidencia audiovisual, excepto el último video que le acaba de mostrar a su señoría, dice, dicho sujeto golpeó con su pie uno de los sensores de la tarjeta VIP. Eso es lo que dice la policía respecto a Roberto. Entonces, la teoría de la defensa hoy día de que, mire, en realidad Roberto no rompió nada, porque ya estaba roto, demostrado con el video que acabamos de exhibir, lo valida el propio informe policial de la VIP. Cuando trataron de identificar a Roberto y le preguntan qué es lo que hizo, porque la orden verbal que da el Ministerio Público a investigar es identifica a los sujetos y qué es lo que hicieron. Bueno, la policía dice en su informe que lo único que hizo Roberto fue, y lo dice la policía, golpeó con su pie uno de los sensores de la tarjeta VIP. ¿Y en qué se basa la policía para decir eso? En el video que el Ministerio Público también nos exhibió ese día, que es este. Perdón, señoría. ¿Qué es eso? Eso es. Es eso. Eso es lo que nos dijo la policía. Porque de hecho en el informe, cuando dice le pegó con un pie, es eso. Es esa imagen fotostática. Entonces hoy día Roberto, por lo que lo dice la policía, está privado de libertad por eso. Por golpear, según el informe de la policía, con el pie uno de los sensores de la tarjeta VIP. La policía no dice que lo rompió, no dice que lo sacó, no dice que lo destruyó, no dice nada de eso. La policía dice que lo golpeó y lo que hizo es eso. Esa es la conclusión. Todo el resto que aparece en la formalización, de la inutilización, de la incitación, pareciera ser que solamente está en la fértil imaginación del fiscal. Nada más. Porque el dato objetivo, duro y que tenemos ahora,
verificado, además de la policía, con las imágenes de video de ahora, es que estaba todo roto antes que Roberto apareciera, y que si algo lo pueden culpar es de dar esa patada que aparece en el video. En ese orden de ideas, señoría, creemos que ha decaído la necesidad de cautela precisamente porque no creemos que exista ya presupuesto material por ambos delitos. Don Roberto, y lo hemos sostenido desde siempre, no tiene antecedentes penales, eso lo sabe el Ministerio Público, lo sabe también el Tribunal. La pena que probablemente pueda arriesgar don Roberto es una pena, incluso en el peor escenario, aun cuando las alegaciones que hoy día hacemos como defensa no sean escuchadas, es una pena que debe, de todas formas, cumplir en libertad. Antecedentes para ver si es posible cumplir en libertad. Hoy día la defensa cuenta con 2 informes, un informe psicológico y un informe social. Informe, solamente en la parte pertinente, señoría, informe social realizado por don Roberto Segura Ramírez, asistente social de la Universidad Católica. Conclusiones, a nivel familiar, es parte de una estructura familiar cuyas características de adaptabilidad y cohesión caben en lo que Russell y Olson clasifican como flexible, donde los roles son compartidos, figura de liderazgo emplea un estilo de disciplina basado en el diálogo democrático y la opinión de cada uno de sus integrantes. Cuenta con una relación de pareja estable alrededor de 5 años, con quienes se conocen y comparten una vida en común y valores en común. Círculo de amistades que además de otorgarle apoyo y contención, le ofrece plazos de desarrollo profesional, intelectual y socioafectivo. Cuenta con una fuente, contaba en realidad, con una fuente laboral como docente en una reconocida universidad y entre otras 2 fuentes de ingreso como profesor particular de matemáticas y estadísticas. Posee una evaluación profesional sobresaliente de parte de sus alumnos y una percepción positiva de parte de sus compañeros de trabajo en su desempeño. A lo largo de su historia vital nunca ha tenido un vínculo con grupos de violencia que crean en la violencia como un medio de acción legítima. Y es posible concluir que lo realizado podría obedecer a una acción individual influida por la masa. Informe social. Tenemos un informe psicológico realizado por doña Ángela Holguín. También solamente en lo pertinente. Dice, se descarta de la actual evaluación algún tipo de elemento psicopatológico que afecte su funcionamiento cognitivo, social o afectivo. No se levanta evidencia clínica o biográfica de alguna dificultad en cuanto al ajuste a un sistema normativo. Se observó una identidad integrada con mecanismos superiores de orden de intelectualización, desplazamiento y racionalización. Se aprecia un juicio de realidad conservado sin que el sentido que otorga a la misma lo contamine. Dice, respecto de los hechos, se descarta la hipótesis de participación del peritado, responda a una planificación. Las características de personalidad del peritado en términos de sus habilidades sociales resultan incompatibles con un rol de liderazgo en una manifestación. Tal como permite afirmar el análisis de antecedentes biográficos recogidos, el señor Campos evade la participación en grupos sociales y asumir roles protagónicos, manteniendo un bajo perfil al respecto en su trayectoria estudiantil y profesional. Resulta esperable en un perfil ajustado socialmente, el señor Campos refiere sentimiento de culpa y arrepentimiento por su participación en los hechos, logrando reflexionar acerca de las consecuencias de estos para sí mismo y para otros involucrados. El análisis de información recogida resulta compatible con la hipótesis de que la participación del imputado en la manifestación y destrozos realizados en la infraestructura responde a un evento puntual al que se sumó una vez que ya se encontraba en curso, motivado en sentimientos arraigados de injusticia social que hasta ese momento no había exteriorizado públicamente, de actitud desinhibida del grupo de manifestantes, quienes claramente desafiaban la normativa vigente, es la que habilita la participación del señor Campos, que por sí mismo y en solitario es respetuoso de las reglas sociales. Es todo cuanto puedo informar. Así las cosas, señoría, creemos que, sumado a esta evidencia que da cuenta que los validadores ya estaban destruidos antes de que don Roberto tomara la paleta de salida de la puerta, el hecho de que esa misma afirmación está recogida por el informe policial y que hoy, conociendo ya la falta de antecedentes penales de don Roberto, contamos con 2 opiniones profesionales sobre la nula peligrosidad de don Roberto en libertad, es que creemos que la medida de prisión preventiva es innecesaria. La defensa en este caso va a solicitar, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, una firma de carácter mensual.
¿Qué edad tiene el imputado? 35 años, señoría. Gracias, magistrado. Magistrado, cuando se presenta esta solicitud del Ministerio Público, como su señoría bien sabe, presenta un escrito indicando que ya esta situación se había revisado en innumerables ocasiones, aproximadamente 7 ocasiones en las que se ha revisado tanto la prisión preventiva como apelaciones, como recursos de amparo, apelaciones de recursos de amparo, y en todas el resultado ha sido el mismo. Se ha estimado que la libertad del imputado sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad. La defensa en esta audiencia lo que debía hacer entonces era presentar nuevos antecedentes. El único nuevo antecedente, claro está, es este video que presenta en donde señala que los torniquetes o los validadores de metro ya estaban destruidos. Los otros antecedentes son todos los mismos que se han presentado durante todas las audiencias, incluidos los informes que por lo menos uno se había presentado a la audiencia anterior. No. Bueno, el hecho, su señoría, es que tenemos un video que nos muestra la defensa, en donde se aprecia que ya existía algún daño, según lo que relata la defensa, de estos torniquetes. Posteriormente muestra el momento, que ya lo habíamos visto antes, en que el imputado desprende una especie de puerta lateral de ingreso y salida del metro, y con esa puerta lateral es que golpea posteriormente los validadores. Sin embargo, el video para ahí. Solamente nos muestra que ya existía algún daño en los validadores. No nos sigue mostrando este video el momento en que golpea a los validadores, que es apreciado en el otro video que fue presentado en su momento por el Ministerio Público. Lo cierto es, su señoría, que cuando se aprecia en este video, que en su momento fue presentado por el Ministerio Público para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, es que se aprecia que los validadores, producto del golpe del imputado, de los golpes del imputado, son desprendidos desde el torniquete mismo. Eso no lo muestra el video de la defensa. El video de la defensa se limita a mostrar que ya existía algún daño. Y nos da algún ejemplo la defensa de que alguna especie que ya se encontraba dañada no puede ser dañada nuevamente, que podría ser una conducta atípica. Lo cierto es que nos pone un ejemplo y yo pongo otro ejemplo. ¿Qué sucede con un vehículo que está chocado, por ejemplo, y posteriormente se le quiebran los vidrios? Un vehículo que tiene un choque en la parte frontal y posteriormente se le quiebran los vidrios o se le pega en la parte trasera del vehículo. ¿Sería una conducta típica? Creo que no. Creo claramente que se puede cometer el delito, y siempre estamos hablando del delito de daños, se puede cometer el delito de una cosa que pueda estar parcialmente dañada, terminar de dañar la cosa. Evidentemente puede existir un delito de daños en este caso, más cuando existe un número importante de voluntades en este sitio, en este lugar, en este sitio del suceso, que tenía como finalidad la misma. ¿Cuál era la finalidad de estas personas que estaban golpeando los torniquetes, golpeando los validadores, golpeando las puertas de ingreso a esta estación de metro? Claramente la finalidad era destruir. ¿Cuál era la intención del imputado al ingresar a esta estación de metro? ¿Solo evadir? Pareciera que no. Pareciera que la intención del imputado al ingresar a esta estación de metro era evidentemente causar daño. Y eso es lo que hace. Finalmente, destruye primero una puerta, la saca y con esa puerta comienza a desprender los validadores, que si estaban con algún daño o no, eso habrá que analizarlo. No, como señaló la defensa, son videos con los cuales no cuenta el Ministerio Público, no han sido puestos a disposición del Ministerio Público para realizar un análisis. Sin embargo, de los videos con los que cuenta el Ministerio Público se aprecia claramente que con esta especie de puerta desprende los validadores que estaban en los torniquetes, y evidentemente eso es provocar un daño, y esa es la intención que tenía el imputado con ingresar a esta estación de metro. Alterar el normal funcionamiento de esta estación de metro. De hecho, esta estación de metro, esto ocurre alrededor de las 18:20 horas, deja de funcionar en atención a la conducta realizada por el imputado y por lo menos 6 personas más, hasta el día siguiente. No en el horario habitual, no a las 6 de la mañana, sino que alrededor de las 8 de la mañana, como lo indica un certificado de metro. Por lo tanto, evidentemente, el accionar del imputado inutilizó, destruyó, obstaculizó el normal funcionamiento del metro San Joaquín.
El imputado, como señalé anteriormente, no entró a evadir, entró a destruir. Y por lo tanto también acepta la destrucción que se produce producto de esta especie de unión de voluntades. Desconocemos si existe una concertación previa, es parte de la investigación. Sin embargo, claramente estas personas ingresan con el mismo fin. No olvidando, por otro lado, que el bien jurídico protegido con respecto al artículo 6, letra C de la Ley de Seguridad del Estado no es el patrimonio, no es la propiedad, es el orden público. Ese es el bien jurídico protegido. El accionar del imputado, ¿qué es lo que hace? Finalmente, no permite que una instalación pública, en este caso de transporte, pueda seguir siendo utilizada por las miles de personas que utilizan el Metro San Joaquín. Y por lo tanto, de esa forma es que se configura el tipo penal del artículo 6, letra C de la Ley de Seguridad del Estado. Se ha señalado por la defensa que el imputado no cuenta con antecedentes penales, eso es efectivo, sin embargo, no se aprecia ninguna otra circunstancia atenuante de responsabilidad penal. El imputado ha sido citado a dependencia del Ministerio Público en 2 ocasiones por lo menos. No se ha podido llevar a cabo esta citación por solicitud de la propia defensa, por lo tanto no existe ningún tipo de declaración en donde podamos establecer que se configura una circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Negativa de la defensa, ¿o sí? Nos pide que nos ha pedido que se deje sin efecto la citación. Por lo tanto, su señoría, en atención a estas circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, que se configura solamente una, entendemos que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, en atención principalmente a la pena asignada al delito de la Ley de Seguridad del Estado, que parte en los 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, hasta la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Por lo tanto, la gravedad del delito da cuenta de esta necesidad de cautela, el número de delitos que se le imputan, delitos de daños, delitos de Ley de Seguridad del Estado, el carácter de los mismos que afectan, por un lado, el patrimonio, por otro lado, el orden público. El hecho de haber actuado en grupo pandilla, claramente en este caso se aprecia que existe un número importante de personas que participa en la comisión de este ilícito. Y finalmente, su señoría, lo que dice en relación con la circunstancia agravante de responsabilidad penal que entiende el Ministerio Público se configura en este caso, que dice en relación con el hecho de haber cometido el delito con ocasión de tumulto. Claramente se aprecia de las imágenes que existe un gran número de personas, existe una especie de anfiteatro en donde existen personas que se encuentran observando todo lo que sucede, personas que se encuentran participando del delito mismo, personas que se encuentran alentando de una u otra forma la destrucción de estas especies y de esta forma, evidentemente, evitan o dificultan que se pueda evitar este ilícito que se estaba produciendo, en atención a la gran cantidad de gente que se encontraba en el lugar. Por lo tanto, entendemos que se configura dicha circunstancia agravante de responsabilidad penal, entendemos que la libertad del imputado sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad y solicitamos que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva. Fiscal, respecto a las aseveraciones que hace la defensa en torno al informe policial, esas aseveraciones que hacen los policías y las conclusiones que arriban son efectivas. ¿Qué tiene que decir sobre el punto? Magistrado, existe un informe policial en donde se da cuenta de la forma en que fue identificado el imputado y se va dando cuenta de que es la misma mochila que en su momento... Me parece que no hay discusión, si el tema es la interpretación que los Sí. le dan al actuar, en el sentido que no sé, por eso les pregunto, si efectivamente este imputado es observado en alguna otra de las imágenes que usted tiene, provocando algún tipo de daño como se Sí, señala. magistrado, lo que pasa es que se indica sujeto 3 y se da la identificación y se indica, entiendo que a modo de ejemplar, sujeto golpeó con su pie uno de los sensores de tarjeta VIP, pero después cuando aparece la fotografía aparece claramente los golpes que da con la puerta lateral pegándole a los torniquetes. Por lo tanto, en las fotografías que aparecen en el informe sí aparece la conducta que despliega. Gracias, magistrado. Efectivamente, voy a evitar reiteraciones de lo dicho por el Ministerio Público, pero desmalezando, despejando un poco las alegaciones vertidas hoy día por la defensa, la verdad es que el único antecedente nuevo
que habilita la revisión de esta medida cautelar es que los torniquetes habrían estado dañados antes de que fueran atacados o antes de que hubiese intervención por parte del imputado. Ahora, su señoría, para ello exhibo un video en que lo que yo veo es una acción de coautoría. Lo que yo veo son sujetos que realizan acciones dañosas, que realizan acciones que también están destinadas a la inutilización del torniquete, y veo al señor Roberto Campos intervenir para garantizar la consecución de ese resultado. Veo al señor Roberto Campos realizar acciones destinadas a rematar los torniquetes, y no rematar en el sentido de inutilizar algo que ya estaba completamente inutilizado, sino precisamente garantizar esta inutilización. Lo que yo veo, magistrado, es que los bienes jurídicos protegidos por ambos tipos penales que fueron esgrimidos por el Ministerio Público en la audiencia de formalización de la investigación se ven igualmente afectados por la acción realizada por el señor Roberto Campos respecto a los torniquetes, tanto la propiedad de mi representada Metro como el orden público mediante su acción violenta. Eso es todo, magistrado. Me adhiero a lo solicitado por el Ministerio Público en el sentido de que se rechace la alegación de la defensa. Señoría, esta parte también por economía procesal se adhería a lo señalado por el Ministerio Público del creyente anterior. Consideramos que efectivamente el antecedente nuevo no hacen variar las circunstancias por las cuales se decretó la prisión preventiva. Se mantienen aún los presupuestos materiales de participación del imputado, así como también los requisitos del tipo penal de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto es incitar e interrumpir el normal funcionamiento, en este caso del metro, así como también la necesidad de cautela por lo ya expuesto por el Ministerio Público, su señoría. Por tanto, solicito se mantenga la prisión preventiva. Sí, solamente muy breve, me voy a hacer cargo de un par de cosas. Primero, resulta sorprendente que el Ministerio Público hoy día diga, parece que hay un acuerdo de voluntades, no sabemos, pero lo cierto es que en la formalización dice que sí hay acuerdo de voluntades. Entonces, el propio hecho de la formalización, que podría dar sustento a lo planteado por el querellante, que es decir, mire, que hay dice el querellante, yo veo una coautoría, sospechoso, pero bueno, no sé cómo vemos las voluntades a través de los videos en este caso, pero el propio Ministerio Público dice que no tiene claro de que hay un acuerdo de voluntades, pese a que lo dice él en su formalización. Ese elemento podría salvar el tema de quién rompió primero, quién rompió después, porque si nos pusimos todos de acuerdo para romper, bueno, todos somos responsables. Pero lo que hoy día dijo el Ministerio Público en sus alegaciones, no sabemos si hay un acuerdo de voluntades. Entonces, si no sabemos, tampoco puede haber coautoría del señor querellante. Y ese sería un problema para efectos de imputación. Pero lo que no se puede descartar, porque el ejemplo del auto es malo, porque el auto podríamos determinar si el foquito de adelante vale algo, el de atrás vale otra cosa, la luneta vale algo, así lo hacen de hecho las aseguradoras. Pero aquí tenemos un objeto único, que es el validador, y el validador ya estaba roto. Por eso funciona el ejemplo de la carpeta y no el del auto. El problema no está solamente en determinar si alguien dañó primero o no. El problema es sobre qué recae el daño y si es posible repartirlo. Se equivoca el Ministerio Público y el querellante cuando creen que la Ley de Seguridad del Estado viene a proteger el orden público, porque la Ley de Seguridad del Estado no es para proteger el orden público. Efectivamente tiene tipos penales que apuntan al orden público, pero es a un tipo especial de desorden público, ese desorden público agravado, ese que pone en riesgo la democracia. Ese orden público. No esa patada en el validador del metro. Es el desorden público que puede llegar a hacer caer un gobierno, pero no evadir el pago del servicio de transporte. ¿En su juicio cuál sería el bien jurídico protegido por este tipo de penal? Lo único que hay, si es que hay si algo que sancionar acá, Respecto de los hechos, pero respecto del tenor del artículo 6C es un desorden público agravado. Es un desorden público Entonces, lo que agravado. tendrían que entender que la conexión de los hechos con el tipo penal no se ajusta. Entiende la defensa que no. No que el bien protegido no se lo... No se ajusta. Lo que pasa es que hay círculos de protección en el derecho, y especialmente para el orden público. Esto lo hemos discutido en otras audiencias, pero ya que el tribunal me invita. Está el orden público, la protección del orden público normal dentro del Código Penal, y existen dos reglas importantísimas sobre el orden público muy importantes. Ley de Seguridad del Estado y Ley de Conductas Terroristas. Ambas leyes ocupan tipos penales de carácter normal.
los mismos tipos penales. De hecho, el homicidio está en la ley de conductas terroristas, colocación de explosivos en ley de conductas terroristas, bloqueo de calles en orden público, pero también está en la ley de seguridad del Estado, cosas raras la ley de seguridad del Estado como el ultraje a la bandera, pero lo cierto es que hay que buscarle dónde pongo la línea del tipo penal común y de este tipo penal agravado. ¿Y qué es lo que está detrás de la Ley de Seguridad del Estado? Y eso al menos hay que irse a la historia fidedigna de la Ley de Seguridad del Estado, con un nacimiento quizás probablemente complejo, porque fue una ley que se dictó precisamente para reprimir movimientos sociales en la década del 40. Después conocida como una ley maldita, después modificada en dictadura, luego modificada por las leyes cumplido, pero lo que está detrás de ahí es la protección de la democracia. Lo que está detrás de la Ley de Seguridad está la protección de la democracia. No es el orden público, como dice el Ministerio Público. No es el orden público, como dice el cliente. Porque si no, cualquier cosa, atendido, ocupando la Ley de Seguridad del Estado, tomarse una calle, pararse en un puente, debe ser aplicada. Y lo que conversábamos en otras audiencias es que el último caso reciente de Ley de Seguridad Interior del Estado, de Ley de Seguridad del Estado, conocida por los tribunales de justicia, fue el caso de los funcionarios de Subús, puedo equivocarme de la empresa de transporte del Transantiago, que ingresaron a las vías del metro a las 7 de la mañana en el año 2015 y caminaron por las vías. 12 personas detenidas. Ninguno en prisión preventiva, porque todos no tenían antecedentes penales. A los 12 los acusaron por la Ley de Seguridad del Estado y a los 12 los tribunales de la República los absolvieron, porque no era aplicable. Porque entendieron precisamente lo que estoy diciendo hoy día. Lo que protege la Ley de Seguridad del Estado es la democracia, no el orden público. Y en esa oportunidad no se paralizó una estación. En esa oportunidad bloquearon 2 líneas del metro, la línea 1 completa y la línea 2 completa, porque se metieron por los héroes. El metro tuvo que evacuar a 500.000 personas. Los daños supuestamente evaluados por metro en esa oportunidad fueron más de 100 millones de pesos. Y en esa oportunidad, con ese nivel, a 12 personas, los tribunales de la República en Chile dijeron que no se aplica la Ley de Seguridad del Estado. Hay que poner una línea divisoria entre reglas que tienen penas exasperantes, porque protegen bienes jurídicos distintos. La Ley de Seguridad del Estado no se defiende del orden público, protege la democracia, es un bien superior. Y este tipo de desórdenes no ha hecho caer la democracia, no están orientados a hacer caer la democracia, ni a dejar que las instituciones dejen de funcionar, sino probablemente es una forma más extrema de protesta social. Y en el caso de don Roberto, que participa en esto, lo que dice la policía, lo que dicen los informes, lo que aparece en las fotos, es que le dio una patada a un validador. Si se aplica o no se aplica, bueno, lo veremos en el correspondiente juicio oral. Pero lo que debe pasar hoy día es que don Roberto debe esperar esa oportunidad de libertad. Bien, concluido el debate, entonces, el tribunal procede a resolver la solicitud de la defensa. A ver, acá hay 2 planteamientos de la defensa, lo que guarda relación con circunstancias que a su juicio se modificaron de aquellas que se tuvieron a la vista al momento de decretar la medida cautelar de prisión preventiva. Y en ese contexto guarda relación con los presupuestos del artículo 140 letra A, en torno a la existencia de los hechos punibles por los cuales el imputado fue formalizado y, en definitiva, la calificación exacta respecto de aquellos. Y en ese contexto, el tribunal tiene en consideración que, respecto de la imputación de infracción al artículo 6, letra C, de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la 12.297, 927, perdón. En ese contexto, el tribunal tiene presente que, a ver, de la observación de los videos, conjuntamente con los videos que fueron exhibidos en audiencias pasadas, efectivamente se logra observar, primero es un hecho no discutido de que el imputado se encontraba en el lugar, no es un hecho discutido que el imputado ejecutó acciones que eran visibles en los videos, en todos los videos lo vemos realizando un distinto tipo de ejecución de hechos, ya sea levantando las manos, ya sea hablando, gritando, golpeando, etc. Ahora, ¿qué es lo que corresponde entonces? Es determinar si efectivamente las conductas que se observan en esas imágenes y en esas filmaciones se ajustan a lo que los tipos penales nos exigen para efecto de entender si hay indicios de la existencia de dichos delitos. Y en ese orden de ideas, el artículo 6, letra C, indica los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier otro medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o utilidad pública o actividades industriales, y ahí da una serie de
explicaciones de qué es lo que se debe entender como circunscritos en esa circunstancia. Que logramos observar en las imágenes a un sujeto que efectivamente, primero, en principio, solamente realizando actividades de levantar las manos, haciendo algún tipo de gritos, dirigiéndose a la gente que se encontraba efectivamente tomando palco de esta situación, porque no era gente que estaba en ese minuto desarrollando ninguna actividad, sino observando lo que realizaban ciertos sujetos que se encontraban en el lugar, porque convengamos en que también no es la única persona que se encontraba en ese lugar. Y en ese orden de ideas, efectivamente lo que aparece en las filmaciones es efectivamente que el imputado realiza conductas respecto de este público que se encontraba observando, conductas que efectivamente podrían entenderse que incitaban a algún tipo de actividad, promovían otra, o solamente él se jactaba o la gente en definitiva observaba su conducta y él en definitiva apoyaba la situación que las personas vociferaban en ese lugar. Los videos no son muy claros en ese sentido y en eso tenemos que ser claros. Se ve gente gritando, pero por lo menos lo que yo he escuchado no se entiende nada respecto de qué es lo que estarían gritando. Pero sí lo que veo es que hay una persona que está haciendo una especie de arenga respecto de lo que acontecía en ese minuto. Todos sabemos qué es lo que había pasado antes, qué es lo que pasó después, en el sentido de que efectivamente la situación de evasión ya había sido una situación que se ha verificado días antes. Sin embargo, en esa situación en ningún minuto, por lo menos que lo que se observaba hasta el minuto de la intervención del imputado, se observó actos violentos en contra de la infraestructura de la empresa Metro. Solamente se veía escolares saltando las vallas o los torniquetes para efecto de no hacer los pagos. Y en ese sentido, una cosa podemos entender que es la acción de evadir, que no provoca ningún daño, salvo el perjuicio a la empresa en torno a la no recaudación de las personas que evaden, pero otra cosa es destruir e intervenir. Podemos circunscribir a que el imputado, según las apreciaciones policiales o según lo que aparece en las imágenes, solamente habría destruido o pateado un torniquete, o un validador, más bien dicho, porque nosotros vemos que él patea torniquetes pero no los destruye. Vemos también que no solamente con una de las líneas de acceso, sino que con varias él trata de realizar conductas para efectos de lograr que estos cedan, para lograr que la gente pase por ese lugar. Entiendo yo que esa era la idea del imputado, o lo que se buscaba, pero sí lo que veo es que él realiza actos, al menos de pateadura en todos los torniquetes, independientemente del resultado exitoso, dañoso o no, que pudo haber provocado. Pero sí lo que vemos en concreto, que él, aprovechando la circunstancia que habían otras personas que ya habían extraído otros elementos contundentes, al menos toma uno, y con este termina de destruir un validador del sistema de tarjeta VIP, que esos son hechos que aparecen en la formalización de la investigación, por lo tanto no se alejan de lo que ha indicado el Ministerio Público. Y en ese contexto, esa es la dinámica que se logra observar luego de haber definitivamente pateado los torniquetes del metro. Y en ese orden de ideas, lo que el tribunal tiene que tener en consideración es que si bien la imputación no es completa respecto a este imputado, vemos otras al menos seis personas que están en el lugar, pero esa circunstancia tenemos que enlazarla con principios básicos del derecho penal, lo que guarda relación con las situaciones de autoría. En ese orden de ideas, los daños que se produjeron a Metro no han sido hoy día discutidos. Es un hecho público notorio que efectivamente la estación resultó con daños considerables que impidieron su funcionamiento por varias horas. Ello debe ser observado y debe ser tomado en consideración a la luz lo que dispone el artículo 15, número 3, que nos indica quiénes son los autores. Y en el numeral 1 nos dice los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. ¿Qué es lo que vemos en las imágenes? Alguien que efectivamente toma parte del hecho. Efectivamente, independientemente si la destrucción total o no del torniquete o del validador BIF se verifica con el accionar del imputado, si toma parte en este, no lo evita y lo desarrolla, independientemente del grado de éxito que tenga, y eso guarda relación con el grado de desarrollo del delito.
acá estamos hablando de dos tipos penales. Estamos hablando de artículo 6º, letra C, y estamos hablando, por otro lado, del delito de daños o de daños calificados, como se quiera al final del día determinar. Y en ese orden de ideas, a juicio del tribunal, efectivamente el imputado toma parte del hecho, no busca impedir que éste se cometa. Al contrario, él se dirige a las personas que estaban ahí, que no estaban desarrollando ninguna actividad destructiva, y al final resulta este tipo de arenga que él realiza en torno a estas personas y golpea los validadores, el validador de tarjeta VIP, y con esto, en definitiva, se produce el desarrollo de la destrucción por otras personas por el mismo sector. Y en ese contexto comparto lo señalado por la defensa. No hay un elemento atribuible único respecto a este imputado, toda vez que existen otras personas que hoy en día no han sido perseguidas, toda vez que no se ha logrado su identificación ni su detención. Y por lo tanto, es por eso que hoy nos encontramos en esta audiencia y que solamente se logró identificar a esta persona. Y en ese contexto, los elementos de incitación, discutible podría ser la incitación, pero sí efectivamente con el acto que realizó el imputado se propuso la destrucción y la inutilización del sistema de la red de metro. Y en ese contexto, hoy no existe ningún antecedente para entender efectivamente que existe una concomitancia, una coautoría o el concierto que se alega o la realización de este hecho en Grupo Pandilla, porque el Grupo Pandilla requiere de un concierto previo, y ese concierto previo no se observa a la luz clara de los antecedentes que hoy se mantiene, sino que podemos entender que se trata de una acción en solitario. ¿Que otras personas también realizaron acciones semejantes? Sí, en solitario también y en el mismo lugar, sí. Pero eso no significa que ellos se hayan puesto de acuerdo para efecto de destruir el metro, sino que guarda relación con un hecho más circunstancial que se encontraba en el lugar. Y en ese orden de ideas, el tribunal entiende que efectivamente los presupuestos del artículo 15, número 1, respecto al delito de daños y respecto de la infracción artículo 6º, letra C, de la Ley de Seguridad Interior del Estado, se verifican en torno a estas circunstancias. Porque puedo compartir con el abogado defensor de que efectivamente la protección de la democracia, en definitiva, sería el bien jurídico protegido por parte de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero no hay que olvidar que efectivamente hay tipos penales que están dentro de la misma normativa que guarda relación con la protección del orden y seguridad exterior del Estado, interior del Estado, y está como principio rector el orden básico, el orden público también. Y en definitiva y en síntesis, el articulado del artículo 6º busca en algunos de sus numerales, en sus letras, busca en definitiva la protección de este bien jurídico. Porque ¿qué es lo que en definitiva se busca o se pretende ajustar a la acción del imputado? Es que efectivamente éste, con su actuar dañoso, logró la interrupción del metro, que es un servicio público de uso de toda la población de la región metropolitana sin excepción, y en ese contexto el entorpecimiento del desarrollo de metro de la forma como se logró observar efectivamente constituyen indicios suficientes para entender que el tipo penal se mantiene. Y en ese contexto, las alegaciones que hace la defensa son alegaciones que efectivamente tienen que ser debidamente ponderadas por los jueces de fondo, en el entendido que aquí nos tratamos de una audiencia preliminar, es lo que guarda relación con la sujeción o no de medidas cautelares del imputado. Hoy, reitero, no estoy dictando sentencia en torno a si el imputado es culpable o inocente. Solamente estoy revisando si aquellas circunstancias con las cuales se decretó la medida cautelar de prisión preventiva se mantienen o no. Y, en definitiva, observando y tomando en cuenta lo que indica la Defensoría en torno a si los presupuestos materiales en torno a la existencia de los hechos por los cuales se formuló los cargos de la formalización de la investigación se ajustan al tipo penal en cuestión y, en definitiva, se ajustan a los presupuestos para efectos de decretar la medida cautelar. Y en ese contexto, el tribunal entiende que en lo que guarda relación con la inutilización como verbo rector de la ley, el artículo 6º, letra C, de la Ley de Seguridad Interior del Estado, hoy día se mantiene en relación con la circunstancia indiciaria, porque ya guarda relación con mayores elementos de fondo que tienen que ser observados por los jueces del Tribunal Oral correspondiente, que tengan que conocer de la acusación que se formulará en su oportunidad. Y, en definitiva, el hecho de la incitación o la acreditación de la incitación, por lo menos a mi juicio, de lo que he logrado observar en los videos, sí, efectivamente, se logra entender que esa es la conducta que se despliega por parte del imputado. Y respecto del delito de daños, efectivamente, lo que se logra observar es que
se mantiene en conductas dañosas respecto de los torniquetes en cuestión, y en ese contexto se desarrolla la actividad que conlleva a la inutilización del servicio de metro. Es decir, podríamos incluso discutir la existencia de una figura concursal en torno a las actividades realizadas respecto a un delito u otro. Pero por lo menos los elementos indiciarios del artículo 140 letra A se mantienen, y en torno a la participación me parece que ello no ha sido un elemento mayormente discutido, toda vez que no se discute que el imputado se haya encontrado en ese lugar y haya realizado esas actividades. Todo ello, en definitiva, nos reconduce a la necesidad de cautela que establece el Código Procesal Penal respecto de si efectivamente se entiende de que la libertad del imputado es o no constitutiva de un peligro para la seguridad de la sociedad. Y en ese contexto, y tal como lo indicado en audiencias anteriores, si lo he indicado siempre, el Código Procesal Penal nos ilustra con ciertas hipótesis sobre las cuales el tribunal puede entender y debe entender, porque de hecho en muchas ocasiones el mismo legislador ha impuesto estos criterios, es que debe entender qué es constitutivo de peligro para la seguridad de la sociedad. Hoy tenemos un imputado de 35 años, profesor, formalizado por 2 delitos, un delito de daños y el delito de infracción al artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado en su letra C. Delitos que efectivamente, específicamente el delito de infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado tiene una penalidad bastante alta. Podemos compartir o no el criterio del legislador, pero es el criterio que hoy día se mantiene vigente. Estamos hablando de una penalidad que se extiende como piso mínimo los 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo hasta las figuras superiores como el presidio mayor en algunas de sus modalidades. Y en ese contexto estamos efectivamente en un rango bastante amplio. Estando en ese rango amplio, existiendo una circunstancia atenuante que no ha sido discutida por el Ministerio Público, que guarda relación con la irreprochable conducta anterior que mantiene el imputado. No existen otros antecedentes para entender que efectivamente existió una colaboración eficaz o una reparación celosa del mal causado, porque esos antecedentes no han sido esgrimidos en esta audiencia. El hecho que el imputado esté dispuesto para presentarse en la Fiscalía aún no es constitutivo de ninguna hipótesis, por lo tanto no hay pronunciamiento por parte del tribunal y solamente la circunstancia de la irreprochable conducta anterior es el elemento que tengo que valorar hoy. Eso nos permitiría situarnos en el tramo más bajo de la pena. Sin embargo, el tribunal también tiene que tener en consideración que el Ministerio Público ha alegado la concurrencia de ciertas circunstancias agravantes. Ahora, respecto de el desarrollo de la actividad delictiva en grupo pandilla, como indica el Ministerio Público, yo hoy no lo observo, en razón de que efectivamente el concepto previo que nos indica la norma no se ha logrado establecer, solamente existen algún tipo de presunciones fundadas en la creencia de cada uno puede tener, pero los hechos no se logra observar ningún tipo de concierto previo ni hay un elemento material contundente que permita entendernos que hoy esa figura se mantiene. Por otro lado, el bien jurídico, lo que guarda relación con la circunstancia agravante, artículo 12, número 10, la actuación por la vía del tumulto, es bastante discutible porque al final del día la situación de tumulto guarda relación con que con ocasión del hecho se desarrolla esta actividad y en definitiva esa sea la circunstancia agravante. No me parece claro en los videos efectivamente qué fue primero, si el tumulto o la destrucción de o los tipos penales por los cuales fue formalizado el imputado. Más me parece el día de hoy de que la gente que generaba este tumulto era gente que estaba solamente observando y pocas personas se encontraban en el sector interior del metro. Por lo tanto, ahí yo no vi ningún tumulto que pueda en definitiva haber facilitado o no, sino que lo que vi más bien una inactividad por parte de la seguridad del metro también en torno a lo que estaba ocurriendo. Podemos entender que se trate por medidas de mayor seguridad que evitar la intervención de sus guardias o algún otro elemento, pero eso hoy día lo desconocemos. Solo vemos 6 personas desarrollando una serie de actividades dañosas en el interior y el resto solamente aparece como una especie de anfiteatro. Ahora, ¿qué nos queda? 2 elementos que me parecen a mí relevantes al día de hoy.
Primero, la extensión del mal causado. El metro resultó efectivamente inutilizado por al menos un día para su uso en razón de los graves daños que mantuvo para efectos de los ingresos del público en general. Es decir, gran parte de la población de la zona sur no pudo utilizar esa vía de transporte y todos conocemos lo que se desencadenó después. Tal como lo dije anteriormente, una cosa es que la gente pueda apoyar o no, podemos estar de acuerdo o no, en las circunstancias de evadir por una situación de injusticia social, pero otra cosa es ligeramente entrar a un servicio, a una empresa del Estado que presta un servicio público y que desarrolle una actividad pública de interés para todos y se proceda ligeramente a destruirla por una circunstancia de desagrado o injusticia social. Eso es lo que en definitiva hoy nos tiene aquí y hoy nos tiene reflexionando sobre esa situación en el sentido de que si esto es efectivamente una conducta dañosa que sea necesaria, entender que sea que efectivamente la libertad de este imputado conforme a esa conducta constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Lo que a mí sí me llama severamente la atención es el hecho de que la persona del imputado sí reviste características especiales. Reviste características especiales porque estamos hablando de una persona joven, un universitario, una persona que tuvo estudios universitarios por lo menos por 5 años para lograr el grado de profesor. Y es una persona que claramente comprendía lo que estaba haciendo, claramente podía prever lo que conllevaba el actuar dañoso que realizó y además es una persona que a la vista de los videos efectivamente realizaba estas circunstancias que podemos entender o no si es atentatorio con la Ley de Seguridad Interior del Estado en un estadio procesal del juicio oral. Pero lo que sí se observa hoy en día es que efectivamente una persona que arenga, que insta a las personas a evadir o insta a realizar otro tipo de actividad, pero al final del día él es el que genera el ejemplo respecto de lo que se desarrolla. Él es el que toma elementos contundentes dentro del método y procede a la destrucción de un ingreso del sector VIP y de los torniquetes. Es él el que golpea los torniquetes en distintos lugares para efectos de su destrucción. No era para pasar, aquí era lícitamente para destruir. Y eso es claro dentro de la animosidad que conlleva. Y lo que llama más aún la atención es que se trate de un profesor frente a una gran cantidad de personas que claramente los videos observan que se trataba de estudiantes. Es decir, todas aquellas personas a las cuales él tenía que instruir, guiar y en definitiva entregarle valores, no lo hizo. Al contrario, entregó el ejemplo contrario. Y eso sí que es una circunstancia relevante para entender entonces esos elementos que establece el artículo 140, letra C. Por otro lado, y aquí haciéndome cargo de los informes que ha presentado la Defensoría, parece tan contradictorio, al menos a mí me parece contradictorio el hecho que los informes psicológicos, por un lado, en razón de la personalidad que tiene el imputado, no serían condescendientes en torno a que él tendría una posición de líder en torno a lo que ocurrió ese día. Yo lo que veo efectivamente es alguien que estaba ahí desarrollando una actividad bastante protagónica, independientemente que si se trata de un caso concreto en especial, pero al final del día eso es lo que se logra observar. Se indica que él no tiene ningún tipo de dificultad en un sistema normativo, tiene un juicio de realidad conservado, se descarta la planificación en razón de esta inexistencia de liderazgo. Yo veo que efectivamente él tuvo un desarrollo de liderazgo negativo, porque perfectamente él podría haberse abstenido de haber realizado esta conducta. No lo hizo, tomó parte y ejecución de él, y por eso estamos entendiendo que su participación se encuadra en el presupuesto del artículo 15, número 1. Pudo haber evitado que efectivamente las otras personas que se encontraban en el lugar, que eran 6 personas, hubiesen continuado con el destino del metro que ya habían iniciado. Eso es un hecho que aparece claro en los videos. Pero tampoco lo hizo, sino que formó parte de él. Y además alentó a la gente que estaba en ese lugar y la gente a su vez lo retrotraía animándola a continuar con esta escena. Y en ese contexto eso sí que me parece grave en torno a la persona del imputado, porque en definitiva al final del día lo que se tiene que analizar es si es el imputado
y la conducta que tuvo el imputado es constitutiva de un peligro para la seguridad de la sociedad. Por otro lado, se indica que no se descarta la planificación por esta circunstancia. Me parece que la planificación no parece clara y con ese elemento solamente me voy a quedar. El resto se trataría solamente de lucubraciones. Y por otro lado, que el asistente social nos indica que efectivamente el imputado basaría sus relaciones intrafamiliares en la democracia y en la conversación. No vi esas conductas ese día. No veo conversación, no veo desarrollo democrático. Yo lo único que veo es una actividad destructiva, dañosa. Es lo único que veo. Podemos compartir que efectivamente la Ley de Seguridad Interior del Estado es absolutamente severa en torno a estas conductas en relación con los bienes patrimoniales exigidos y protegidos, pero aún así no es necesario tener en consideración cuáles fueron las conductas anteriores y coetáneas respecto a este imputado. Y en ese contexto, independientemente que la defensa me indique hoy que él mantiene una irreprochable conducta anterior, es el único elemento para entender el día de hoy. No existe ningún otro antecedente social que me permita entender que en el evento que él fuera acreedor de algún tipo de pena sustitutiva, su libertad podría ser en definitiva, o el cumplimiento de algún tipo de pena sustitutiva podría ajustarse a un cumplimiento de libertad, y en ese contexto el tribunal mantiene el criterio en torno a que la libertad del imputado es constitutiva por un peligro de la sociedad. Por lo tanto, de conformidad a lo que dispone el artículo 140, letras A, B y C, ordenar la medida de mantención de la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Alguna otra solicitud? Copia registro de audio, señoría. No hay inconveniente. Copia, magistrado. Pone terminar la hora. ¿Lo sacaré de acá?